Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo. Llegó el viernes, el fin de semana, y les voy a contar durante los próximos minutos en este capítulo las temperaturas para que podamos planificarnos, hacer actividades. Ojo con las mínimas que se van a mantener más bien frías en varias regiones de nuestro país. El detalle lo vamos a conocer en los próximos minutos, como siempre, en CNN Chile. Comenzamos el programa. Para partir, les proponemos un tema. Tiene que ver con montaña, con trekking. Muchos de ustedes probablemente hacen esta actividad durante el fin de semana. ¿Qué consejos debemos considerar? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo se conecta este tema con la meteorología? De todo eso vamos a hablar en esta noche de CNN Tiempo con nuestro invitado, un experto en montaña que vamos a ver en los próximos segundos en la pantalla de CNN Tiempo. Ahí está Adolfo del Orto, a quien le agradecemos la conexión en esta noche de día viernes. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido. Hola José Miguel, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Bueno, hacíamos en la introducción ahí todo el contexto de lo que queremos abordar en esta entrevista. Senderismo, montaña, trekking, una actividad que muchas personas desarrollan durante el fin de semana. Vamos a cosas súper prácticas. Antes de salir de casa, ¿cuáles son los elementos indispensables que debo revisar sí o sí y que me deben acompañar en esta aventura por una montaña, por ejemplo? Mira, esto tiene que ver directamente con el tipo de actividad que tú vayas a realizar. No es lo mismo ciertas actividades cortas, breves, senderismo, que pueden durar media jornada, un día completo, pueden ser muy exigentes, pero la duración es, como te digo, solamente de un día, a trekking o ascensos más largos, de largo aliento, ¿cierto? Ascensos de 2, 3 días, expediciones de 7 días o mucho más. Pero en cada una de ellas siempre tienes que considerar el equipamiento mínimo, los zapatos adecuados, la vestimenta adecuada, el botiquín personal, los anteojos, el gorro para el sol, etcétera. Te fijas la cantidad de comida, agua necesaria, dependiendo, insisto, de la duración y la exigencia de la actividad. Pueden parecer cosas muy simples, pero créeme que se ve bastante a menudo gente que no cuenta con el equipamiento Obvio. mínimo para actividades de este tipo de este tipo de actividades, como te digo. Claro, y son muchas las personas que durante el fin de semana, por ejemplo, suben cerros y que no necesariamente tienen una experiencia como otras personas que lo hacen habitualmente. Cuando tú dices kit personal, ¿qué debe incluir ese kit? El equipamiento mínimo, o sea, el equipamiento personal, no sé, lo que tú no puedes siempre dejar fuera de la mochila es, como te mencionaba anteriormente, la alimentación suficiente para el día, sobre todo el agua. De hecho, no hace Sí mucho o me sí, tocó en un cerro acá siempre. en Santiago, en el Cerro del Plomo, por ejemplo, Ujú. una persona que iba a la cumbre y no tenía agua, tuve que darle yo agua durante el ascenso porque con ella no tenía para poder siquiera regresar al campamento. El botiquín individual con cosas mínimas, y nadie dice que tiene que ser un tremendo equipamiento, pero por Obvio, lo menos cosas mínimas para el tratamiento, por ejemplo, de heridas, claro. cortes, qué sé yo. ¿Y algún alimento que se Sí. recomiende, por ejemplo? Mira, hoy están muy de moda los gel, las barritas energéticas y otros más que se consumen bien, que son de fácil consumo, ¿cierto? Porque son livianas, no pesan nada, acompañan bien durante la actividad, pero en general las frutas siempre funcionan súper bien, el sándwich para Perfecto. saciar, ¿cierto? El hambre, el apetito durante el ascenso, dulce, etcétera, eso siempre funciona súper bien. Claro, Adolfo, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con accidentes que a veces suceden en medio de estas expediciones, en montañas, en diferentes senderos. ¿Cuál considerarías tú es la, comillas, bandera roja para saber retirarse a tiempo? Cuando uno puede decir, a lo mejor con el grupo que anda, ¿sabes qué? No sigamos, es hora de devolver. ¿Cuál es la señal que nos indica que hay que abortar misión, como se dice coloquialmente? Oye, muy buena pregunta, porque la verdad eso es lo que uno siempre tiene que estar planteando uno mismo y con el resto del grupo a medida que se está realizando el ascenso. Hay un momento, un punto crítico, que es cuando uno le pregunta a la gente cómo se siente y si la forma en que, es cierto, que se están sintiendo en el cerro es suficiente para poder devolverse al campamento o al auto o en el fondo del inicio de la actividad. Y eso es muy personal también, porque es evidente que todos queremos llegar a la cumbre, todos queremos cumplir con el Obvio. objetivo. Pero lo principal aquí es estar atento a las señales que indica primero el cuerpo, uno mismo, cómo se está sintiendo, y ver cómo está también la gente la que te acompaña. Es bueno en ese sentido, o resulta fundamental conocer bien a tus compañeros, porque muchas veces ellos no se dan cuenta, o uno mismo no se puede dar cuenta de cómo se siente, pero cuando tú ves las señales,
o ves que algo indica que tu compañía no está bien, que no está funcionando como en otras oportunidades, bueno, entonces es el momento de dar vuelta. Pero insisto que esto es bien complicado porque, te reitero, y me ha pasado a mí también, las ganas de llegar a la cumbre muchas veces hacen que uno continúe en lugar de, cierto, ser más sensato y dar media vuelta. Sí, y por ejemplo, cuando tú dices las señales del cuerpo, ¿cuál es una señal del cuerpo que me podría eventualmente indicar que esto no está del todo bien? ¿Qué comienzo a sentir? Mira, de partida el rendimiento. O sea, tú ves si una persona que normalmente se mueve bien en el cerro, en el sentido de que camina a una cierta velocidad, una cierta marcha, un cierto ritmo, y ves que lo está bajando considerablemente, que no es lo normal, no es lo frecuente en esa persona que uno conoce, es una señal que tenemos que abordar. En altura, cuando tú ves que la persona, por ejemplo, se vuelve un poco más apática, altitud, me refiero a alturas importantes, sobre todo nosotros acá en Chile, en la cordillera de los Andes, que tenemos no es difícil superar la barrera de los 4.000, 5.000 e incluso 6.000 metros, que comienzan, por ejemplo, a hablar de alguna manera cosas sin sentido, Ah, se mira. vuelven, como te digo, sí, claro, eso es así. Y también, por ejemplo, caminan con una cierta dificultad, hablan, comienzan a balbucear, aunque puedan no ser insensatez en lo que dicen, pero tú sabes que hay algo que está ocurriendo algo extraño. ¿Te fijas? Entonces eso, sumado a la exigencia, a la cantidad de horas que uno está expuesto a la altura, lo prolongado que resulta la actividad, bueno, son Mm. señales que uno tiene que tomar en consideración y, como te digo, parar o derechamente devolverse. Ya, esas son señales del cuerpo. Perfecto, queda clarísimo. Correcto. Pero hablemos ahora también, Adolfo, de la meteorología. Estamos entrando prácticamente al invierno 2026 y cómo afecta, altera, impacta este tipo de actividad el factor meteorológico. Bueno, de hecho, el tiempo, el clima, hoy, a ver, es como cuando dice, es bien frecuente escuchar, mira, sé que a nosotros nos sorprendió una tormenta y por eso no pudimos bajar a tiempo, por eso tuvimos que quedarnos arriba. La verdad es que el tiempo no te sorprende así de forma que no lo esperas. La precisión que tienen los distintos partes meteorológicos, los distintos boletines, conceptos meteorológicos son sumamente precisos. Entonces, eso primero es no hacer caso o hacer caso omiso de las indicaciones o de la información que uno tiene. Oye, si en el teléfono tú puedes encontrar distintos tipos, distintas webs, distintas plataformas que te indican el pronóstico para el fin de semana, para la semana, para el día siguiente, Sí. para las próximas horas. ¿Y en qué influye? Bueno, por supuesto que una tormenta de nieve, de lluvia, una que se cubra, por ejemplo, la neblina. Son cosas, claro, no está lloviendo, no está precipitando, pero son alertas, alarmas donde tú tienes que, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo subiendo a campo? ¿Me quedo quieto? Entonces, la verdad primero es tener siempre en cuenta que el parte meteorológico se tiene que revisar hasta el minuto que estemos saliendo, antes de salir, perdón, y durante la actividad mientras tengamos señal el teléfono, ¿cierto? O sea, no hay excusa en ese sentido para no estar revisándolo. Y una vez ya en el cerro, prestar atención, ¿cierto?, a si se está cubriendo, si vemos que las nubes, ¿cierto?, o si se estaba indicado que Mm, hay precipitación en las próximas horas, bueno, buscar un lugar para acampar previo, ¿cierto?, eso. que comience a precipitar y en definitiva siempre hacer caso a las señales que indica el tiempo. No es como que de un momento a otro comienza a llover o a nevar, o sea, eso está anticipado y hay que hacer cierto caso a esas señales, ¿Te ha tocado a alguna esa vez una predicción, situación digo. extrema en ese sentido, Adolfo? Sí, varias veces, muchas veces. Cuéntame alguna, a ver, para sacar consejos. Dale. Bueno, el volcán Ojo del Salado, por ejemplo, ¿Ya? hace algunos años también haciendo una investigación, no una investigación, sino haciendo unas revisiones, unas lagunas de altura sobre los 6.500 metros, no con objetivo de cumbre, sabíamos que venía una precipitación de nieve. A esa altitud no llueve, simplemente Sí. cae nieve ¿Ya? y la esperábamos a una cierta hora, pero se adelantó el pronóstico mucho antes, varias horas. En lugar de la que lo esperábamos cerca del mediodía, comenzó cerca de las 9 y ya nos encontramos en alturas importantes. Y la verdad es que salir de ahí con nieve, más de 20, 25 centímetros de nieve con tormentas eléctricas, solamente gracias a la ayuda de un dispositivo, de un GPS, un navegador, pudimos poder salir de ese lugar, poder encontrar ¿cierto?, el vehículo y de ahí tratar ¿cierto?, de arrancar de buena manera. Pero y así Claro. muchos ejemplos más también. ¿Y con cuántas personas andabas? ¿Cuánto tiempo les tomó salir de ahí?
En esa oportunidad éramos tres, éramos solamente tres, todos afortunadamente en buena condición física, pero hay que mantener la calma, hay que tomar buenas decisiones, como les digo, Y porque eso es, aunque uno tenga un claro. navegador como GPS, el equipo también puede fallar. Por lo tanto, hay que revisar bien el camino, hay que estar bien atento a los distintos cambios que puedan ocurrir y bueno, y tener calma, como te decía en un principio, porque la sensación esa de angustia cuando ves que todo se cubre, porque literalmente todo se ve blanco, acompañado de tormentas eléctricas, la verdad que no es una sensación, te digo, muy agradable. Claro, y en ese sentido nos llega una pregunta en las redes sociales, hashtag CNN Prime, acá está, y tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que debe tomar un grupo? Tú nos contabas de una experiencia en un grupo de 3 personas. Bueno, ¿cuáles son las medidas inmediatas que debe tomar un grupo si se ve atrapado, por ejemplo, por una tormenta y debe prevenir cuadros de hipotermia o agotamiento por exposición al viento o a la humedad, por ejemplo? Medida inmediata. ¿Cuál es una buena decisión que tú podrías entregar como consejo? A ver, bueno, como te señalé anteriormente, primero evitar salir. Las tormentas no te sorprenden así de improviso. Eso están avisadas de antes. Ahora, si no tienes otra alternativa y tienes que moverte de un lado a otro, o sea, si no tienes, como te digo, opción, primero para evitar la hipotermia, bueno, siempre vestir ropa adecuada, estar en permanente movimiento, a estar atento siempre a lo que indica ver al compañero, si esto se siente en buenas condiciones o no, comunicarse en caso de alguien que se sienta, ¿cierto?, no buenas condiciones. El acotamiento va a depender del ritmo de marcha y cómo se encuentren también las condiciones del terreno. Un terreno seco en un sendero no reviste tanta dificultad como cuando está cubierto de nieve. Es muchísimo más duro moverse en un terreno nevado, que hay que haber huella, ¿ya? Pero lo principal, y volviendo a la pregunta que acabas de hacer, el tema de la hipotermia hay que ser muy cuidadoso. Eso tiene que ver, como te digo, que tener una buena vestimenta, estar bien preparado, estar bien equipado, no mojarse, no mojarse. Y uno dice, bueno, pero si está precipitando, qué sé yo. Sí, bueno, tener la posibilidad de poder cambiarse de ropa a tiempo y si no hay alternativa de alcanzar los distintos campamentos, bueno, quedarse quieto, refugiarse de alguna manera. Mm, Si tenemos la posibilidad de marcar por algo, quedarse en un punto que sea seguro, evitando, por supuesto, en el caso recién, posibles riesgos de deslizamiento, avalancha, evitar la arista en caso, por ejemplo, que hubieran tormentas eléctricas, etcétera. Fíjate, entonces hay que estar atento, como digo, todas esas señales que pueden sonar evidentes aquí en la ciudad, pero en el cerro no lo son tanto. claro, ¿y te ha pasado alguna vez, Adolfo, que en medio de una expedición has tenido por necesidad climática o tal vez por algún malestar físico, tener, por ejemplo, que quedarte en un lugar donde no necesariamente estaba planificado quedarse? Tú hablabas, por ejemplo, tener alguna carpa eventualmente para poder dormir. ¿Te ha pasado que el itinerario te ha cambiado de un momento a otro? Mira, no tanto por el itinerario. Sí, buena pregunta, porque eso pasa y en general es bastante, es frecuente, Sí. dependiendo de los grupos, sobre todo cuando se trata de grupos grandes, grupos que son muy heterogéneos, que todos tienen el mismo nivel físico, técnico, la experiencia. Entonces, no es tan infrecuente como te digo. Sí, se me ha pasado y hemos tenido que de repente hacer campamentos, acampar de emergencia, ¿cierto? Entre campamentos y de hecho sin contar con carpas, porque no hemos podido alcanzar el campamento previsto, que teníamos armado previamente, donde teníamos depósitos de carpas, de comida, ¿Ya? etcétera, todo lo que se necesita para un campamento. Y en ese sentido hay que acampar con lo que uno tiene. O sea, literalmente con lo que tienes puesto. Y Mm, no solamente por las condiciones climáticas, sino por lo que te mencionaba anteriormente, gente que ya derechamente no puede seguir caminando por lo que te mencionaba, no sí, tiene po. el nivel técnico, físico, y bueno, uno tiene la obligación de tratar de, bueno, salvar la situación y arreglársela, como te decía, literalmente con lo que esté en el momento. Ya, o sea, una carpa podría ser un buen elemento pensando sobre todo cuando vas a ir a cumbres muy altas o a lugares que eventualmente podrían ser un poco más adversos. El kit personal, la alimentación, las barras de proteínas, el agua indispensable como tú nos decías anteriormente y por supuesto estar Exacto, siempre mirando a nuestros compañeros de ruta para saber la condición física en la que se encuentran y eventualmente entregar ayuda si es que así lo requieren. Lo último, correcto. Adolfo, porque estamos en el tiempo. Muchas personas usan el cerro como actividad del fin de semana, el sábado o el domingo. Si una persona nunca ha hecho este tipo de actividad, ¿cuál es el cerro en la región metropolitana más amigable para iniciar este camino? ¿Cuál me recomienda? Bueno, de hecho, lo que acabas de decir se vio con muchos ejemplos, muchos casos en el post pandemia.
La gente Exacto. recuerda cuando saliendo de la fase uno, fase 2, Sí. teníamos la posibilidad de salir, la gente evitaba ir al gimnasio, espacios cerrados, ¿cierto? Para evitar ese contacto con la gente. Y mucha gente comenzó a hacer cerros. Yo tengo un ejemplo de cerros urbanos, cerca de, no sé, el Cerro San Cristóbal, los que están cerca, ¿cómo se llama? El Cerro Carbón, el Cerro Manquehue, el Pochoco y otros más que están acá en el sector oriente. Esos cerros tienen la característica que, uno, son de fácil acceso y tienen una huella muy bien definida, pero son cerros pesados, los cerros son duros y hubo muchos accidentes, no de ¿Para cuál importancia, voy para pero hubo comenzar? muchos accidentes. Para comenzar. Pero para comenzar, ¿Ya? justamente, pues digo, esos cerros resultan muy duros, pero para comenzar, por ejemplo, allá en, ¿cómo se llama? En Aguas de Ramón, ¿cómo se llama el ¿Sí? sector este? Son varios kilómetros para poder llegar al sector de las cascadas. Salto Tapoquinto se llama. Y es un trekking exigente, pero es plano, no tiene mucha pendiente. Por lo tanto, es una buena forma de comenzar en Perfecto. lugares que no tengan mucha pendiente y que no tengan senderos tan erosionados. El Cerro Manquehuito, por ejemplo, es un cerro Bien. corto, trekking familiar, ¿cierto? Donde tú piensas agarrar un poco más de altura. Perfecto. Eh, en el Cajón del Maipo también existen varios lugares trekking, por ejemplo, al Valle de la Angorda, donde está el volcán San José, el mismo parque donde está en Baños Morales, etcétera. Hay lugares para comenzar sin necesidad de hacer grandes desniveles, con mucha pendiente y en senderos, sobre todo donde va mucha gente, que se encuentran muy erosionados. Ya pues Adolfo, te quiero agradecer esta conversación, cada uno de los consejos, desde la experiencia que tú tienes en montaña. Que tengas una buena noche, un buen fin de semana y me imagino que alguna actividad relacionada con montaña tendrás durante el fin de semana. Que tengas una buena noche. Sí, sí, tenemos alguna actividad, así que, oye, muchas gracias, un gusto poder participar y ayudar a que pueda. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, y a esta hora en CNN Tiempo nos vamos a la pausa. Al regreso vamos a revisar el pronóstico en todo nuestro país. Ya estamos de vuelta en la pantalla de CNN Chile.